Nosotros, como decíamos al principio y hemos estado anunciando, no solamente a través de esta plataforma como Teleuniverso Canal 29, a través de medios digitales, estamos también anunciando esta entrevista en medios de la ciudad de Nueva York y es para nosotros un privilegio poder contar con la presencia en medio de esta virtualidad que nos permiten los sistemas informáticos y nosotros agradecemos que él se encuentre acompañándonos en esta oportunidad y estamos hablando del senador del estado de Nueva York, específicamente del Alto Manhattan del Distrito 31, el señor Robert Jackson. Robert Jackson nos está acompañando y él tiene la asistencia en este momento para ayudarnos con la traducción y la interpretación de la señora Joana García. Buenas noches y bienvenidos. Thank you. Thank you for having me. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, senador. Gracias por permitirnos esta entrevista tan importante. ¿Qué es un senador del Distrito 31, Alto Manhattan, ahora también que incluye el Bronx? Sabemos y conocemos los senadores de los estados que representan precisamente a los Estados Unidos, pero desde aquí nos gustaría ampliar un poco más. ¿Qué es un senador del distrito 31, Alto Manhattan? ¿Y cuántos senadores hay en ese aspecto? Senator Jackson, welcome to the program. They're very familiar with senators, particularly from New York State. You represent North of Manhattan. Soon that District Senate 31 will also represent the Bronx. But maybe we should expand a little bit. What exactly is a senator? And also exactly how many senators are in the state of New York? Thank you for having me first. I appreciate the opportunity to come online and speak to you in the Dominican Republic and anywhere else that we're broadcasting. The 31st Senatorial District is a district that I represent, which is of 13 miles of Manhattan right now, but it's being expanded to the Bronx. About 1/3 of my district will be in the Bronx. There are 63 New York State senators in the state of New York. Each one represents approximately 320 to 330,000 constituents. And now it's going from not only in Manhattan, now I'm going into the Bronx. About 1/3 of my district is going into the Bronx. And what we do, we pass state laws that impact all New Yorkers, approximately 20 million people that live in New York State. When there's one piece of legislation that only impacts New York City, we put a frame on there that says, in any city of 1 million and more people. And in New York State, there's only one city with 1 million or more people, and that's New York City. So that's how we frame it specifically for New York City. But other than that, when bills are passed, they must be passed by the New York State Senate, like my hand is raised here now, and the New York State Assembly, and they must match up in order for the governor to sign the bill into law. But the census, this was done by a judge and a master that was assigned by the judge. So now, if I'm reelected, which I believe I will be, it goes into effect January 1, where I will represent parts of the Bronx and Washington Heights, Inwood, and Marble Hill that I currently represent. Sí. Senador, usted... Sí. Bueno, por supuesto, la retroalimentación de Joana, por supuesto. Joana, dale. Sí, escribieron para tomar nota de todo. Actualmente como senador representa 12 millas en Manhattan, que corre de Marble Hill hasta la calle 26. Actualmente en el estado de Nueva York son 63 senadores representando 20 millones de personas, pero cada senador representa alrededor de 330,000 personas. Actualmente, porque se cambiaron las líneas, el distrito va a cambiar un poco y un tercer del distrito se va a encontrar en partes del Bronx. Como dijo, son 20 millones de personas en el estado de Nueva York. Entonces, un senador
pasa proyectos de leyes que impacta todo el estado de Nueva York. Ahora, hay momentos donde hay legislación, proyecto de ley que solamente impacta la ciudad de Nueva York. En ese entonces, cuando se desarrolla ese proyecto de ley, siempre se declara que la ley es para municipales con una población de 1 millón o más de personas. En el estado de Nueva York, la única una ciudad que representa más de 1 millón de personas es la ciudad de Nueva York. Cuando se van a pasar los proyectos de ley, no solamente tiene que pasar la Cámara del Senado, pero también la Cámara de Asamblea, y entonces se lleva al escritorio de la gobernadora para que se firme y sea algo oficial. Senador, usted representa a una Pero masa... ya hablo tú en inglés, está bien que uno No, no. tenemos la traducción. Sí, tenemos. Sí, sí. Senador, usted representa a una masa diversa de personas que viven en un espacio muy querido, no solamente para República Dominicana, sino para el mundo, pero muy especialmente para República Dominicana, porque nosotros tenemos una gran cantidad de nuestros conciudadanos y segunda generación que han nacido allí también, que provienen de dominicanos. ¿Cómo usted se siente representando precisamente a grupos como el de la República Dominicana que están apostados allí? Senator, you represent a very beloved part of the United States, of New York State, very beloved by those that are in the Dominican Republic and those around the world that recognize that area. That not only include first generation Dominicans, but also second generation. So it is a very diverse, mass of people that you represent. But how do you represent in particular? How do you feel in particular representing these group of people? Oh, I feel great in representing the diversity of our city. More specifically, I've lived in northern Manhattan ever since graduating from college in 1975. And the diversity of our district has been basically the same. It has been majority Latinx, with the majority of the Latin Spanish-speaking individuals, Dominican. Obviously, the second group are whites, and then there's a few blacks and a few Asians. And that diversity gives us the complexity of our city. And I feel fine in that, especially knowing that I am open to represent all people. It doesn't matter who they are, where they're from, what their income is. The most important for me is doing what I can do best to put my best foot forward with respect to representation. And one prime example of that is that I filed a lawsuit on behalf of the children of New York City, more specifically our district, in which they were not providing enough money, resources, to provide our children with an excellent education. That was one huge lawsuit that took 13 years and won $16 billion for the children of New York City, $11 billion to make brand new schools and make major repairs, and $5.5 billion to hire educators, social workers, and people like that to make sure that our children get the education they rightfully deserve. And that's what I'm continuing to do. And that's why, even though I'm an elected public official, I consider myself a parent activist, fighting for parents and their rights. Bueno, yo me siento muy bien representando lo que de verdad refleja la diversidad de la ciudad de Nueva York. Yo he vivido en Alto Manhattan desde 1975, a donde la mayoría siempre han sido latinos y en eso la mayoría siempre han sido dominicanos. Entonces le sigue los anglosajones, también entonces los afroamericanos, los asiáticos, pero en sí representa para mí la diversidad de Nueva York. Yo siempre he estado abierto y orgulloso de representar todas las personas, no importando de dónde vienen, porque la necesidad siempre es igual y yo siempre me pongo adelante para cumplir con esa necesidad. Un ejemplo que le puedo dar fue una demanda que tomó 13 años, donde quería yo entonces asegurarme que todos los niños del estado de Nueva York reciban la educación que ellos merecen. Al final ganamos 11 mil millones de dólares
para construir nuevas escuelas y 5.5 mil millones de dólares para emplear nuevos maestros, trabajadores sociales, porque nuestros niños merecen la mejor educación que le podemos ofrecer. Ok. Senador, en este momento vemos que la campaña que usted realiza la está realizando prácticamente en los lugares donde transitan personas y dándole asistencia, dándole brochure. ¿Cuál es su propuesta para poder ganar en el próximo agosto las elecciones? We are seeing a great deal of movement in terms of what's going on in the district. What would you say is your proposal in terms of being able to win these next elections? Oh, my opinion, based on everything that I know, I've been asked the question, so what is your path to victory? And when you look at it, where is my base at? The base is in Northern Manhattan, where I've lived and worked as a parent activist, as a tenant leader, as someone that has put the best example forward in trying to make the community better for the people that I represent. So my base is in Northern Manhattan. My new part of my district, God willing, if I am elected, is just an area that I know. I live there myself. My family lives in the Bronx. I've lived there for many years before. And so I'm very familiar with the geographical area of our district. And in fact, when you look at the transition from Manhattan, Northern Manhattan to the Bronx over the past 20 years, most of the people that lived in our area in Northern Manhattan transitioned to the Bronx where other family members are. So many of them are aware of who I am, what I've done for education, what I've done for affordable housing, fighting for them, what I've done for immigration rights, what I've done for the Health Act, which is giving everyone the pillars that they need to sustain themselves. And that is, for example, the one that we're dealing with right now is to stop the gun violence and the killing and robbing in our community, so everyone will be safe and people can go about working hard to support themselves here in the United States and families abroad. That's the focus, constantly refocusing like a camera in order to make sure that we're doing the right thing. That's what I think I do every single day. En mi opinión, es una pregunta que siempre me preguntan y estoy respondiendo. Actualmente mi base siempre ha sido el Alto Manhattan, donde yo he sido una activista como padre y también un líder de derechos de inquilinos. En la nueva parte que va a ser en el Bronx, Dios quiera y Dios adelante que yo voy a ser reelegido, es una parte muy familiar para mí porque yo he vivido en el Bronx, tengo familia que vive en el Bronx. Y también en el transcurso de los últimos 20 años, ha habido muchas personas que han vivido en Alto Manhattan y después se mudaron al Bronx a estar un poco más cercanos con su familia. Entonces, cuando yo me encuentro en el Bronx, me encuentro en un lugar muy familiar y hay muchas personas que ya me conocen mi trayectoria. Ellos saben lo que yo he hecho para educación, saben lo que he hecho para la vivienda asequible, saben lo que yo he hecho para los derechos de inmigrantes y saben lo que yo he hecho y todavía estoy haciendo para la salud y asistencia medical para universal. Estas son unas de las cosas clave para la familia poder sostenerse. Claro, también el enfoque actualmente es poner un pare a lo que es la violencia a las armas. Eso es algo que preocupa a muchas personas y yo estoy muy dedicado a parar eso en nuestra comunidad. Lo que las personas ahora mismo necesitan y quieren es más empleo. Entonces yo estoy muy enfocado en asegurarme que las personas se sienten seguros, que las personas tienen trabajo y que las personas tengan la forma y el cómo sostenerse y sentirse bien. Excelente. Muy buenas noches, senador. Desde aquí, nosotros muy agradecidos por su presencia con nosotros en la Noche con Bélgica.
y queremos aprovechar su presencia, además de saludarlo, para preguntarle, en el contexto de guerra que vive la humanidad, producto del conflicto ruso-ucraniano, eso incide directamente en la economía de los Estados Unidos y específicamente en Nueva York, donde hay prácticamente una extensión de la población dominicana. En ese contexto, ¿cuáles proyectos, cuáles perspectivas hay desde el punto de vista económico en favor de los latinos y particularmente los dominicanos en la ciudad de Nueva York y específicamente en el Alto Manhattan? So really want to express appreciation for you being here and for everything that you've done. Of course, we cannot ignore what the conflict overseas is doing in regards to the economy to many parts of the world, but especially in the United States and especially New York City. And so in particular, it would be of interest to hear what economic projects do you have, or what are your thoughts on economic development, specifically for Latinos and specifically for Northern Manhattan? When I look at New York City and I look at Northern Manhattan, and now not only Northern Manhattan, I'm looking at the Bronx. When you look at the geographical area, basically it is housing. And so the opportunity is for, one, employment. If people have employment and job opportunities, and then they have enough income to stabilize the family for renting or eventually for purchasing their home. But the most important thing is to make sure that everyone is stabilized with respect to in their homes and in their safety. They're stable, and so they can focus on making sure that their children are getting a good education, because that's the future of the family. And then number two, if in fact job opportunities they're looking for education and training, we get many people that come over here to New York City that are doctors in the Dominican Republic, or that are engineers, or that's a social worker, or that's a nurse. And so they have to transition to licensure in order to work in that field. And so I know that the Dominican Medical Association helps those individuals. It would be the same thing that people are helping them to get the licensure and in New York State so that they can practice what they've learned. But the primary thing in order to do that is that they must be able to speak in English in order to communicate both in English and in Spanish with the people that they're working with. So that's the primary focus that I'm trying to do, is to get back into the district, communicate what the issues and concerns are, tell them where they can get the help that they need, whether or not it's for rent, for housing, for education, or for job development and training. That's the focus in order to help people survive this pandemic and move forward in the future. Cuando me empiezo a revisar y reflexionar en lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York, y miro también observando especialmente Alto Manhattan y el Bronx, básicamente la situación tiene que ver con la vivienda, es una de las cosas más primordiales. Y claro, eso tiene que ver con el empleo. Cuando las personas tienen empleo, entonces se siente con más estabilidad. Cuando estamos mirando entonces de nuevo la vivienda, tenemos que asegurarnos que las personas tienen la habilidad de rentar y eventualmente, si es su deseo, ser dueño de sus propios hogares. La mayoría de las personas necesitan estar estables para entonces ellos poder enfocarse en el futuro de su familia, que eso entonces es la educación de sus niños, de sus hijos, y eso es algo muy importante en cual yo siempre me estoy enfocando. Y claro, también las oportunidades de empleo. Tenemos muchas personas que vienen de la República Dominicana que ya son médicos, que son enfermeros, que son ingenieros, y muchas veces la barrera en sí es la transición
a conectar y transicionar a la licencia de los Estados Unidos, más específicamente el estado de Nueva York. Y tenemos que asegurarnos que hay un vehículo para que esa transición sea algo efectivo para ellos, algo que se puede de verdad suceder con éxito. Y hay diferentes asociaciones que se dedican a eso, que también tenemos que apoyar. Y también primordialmente lo que llevo que es una barrera muchas veces es el idioma. Para poder pasar y tener esa licencia o esa certificación en esta Nueva York, tiene que saber cómo comunicarse en el idioma de inglés. Entonces también tenemos que hacer un enlace y darle esos tipos de recursos para que ellos puedan entonces alcanzar esa meta. Y también, claro, tenemos que seguir prohibiendo entrenamiento y destrezas laborables en esta comunidad. Es una prioridad para mí desarrollar esos tipos de proyectos en la comunidad. Senador, el 23 de agosto serán las elecciones primarias de su partido, el Demócrata, y usted está aspirando para repetir. ¿Cuáles son las condiciones y cuáles encuestas usted tiene que pueden darle como ganador y cuántos precandidatos hay? Senator, the Democratic primary is on the 23rd of August. What are the conditions that you feel will lend itself to your victory? What is the political landscape? And who are the other candidates in the race? Well, the environment that's best for the electoral process is normally that you should have not only the election of August 23rd, which is for New York State Senate and for Congress, we should have been combined with the primary of June 28th. And in fact, a lawsuit legally was filed in order to combine them, but that did not happen. So as a result of that, majority of the people that were running for office, the governor, lieutenant governor, state controller, the attorney general, state committee members, state assembly members, all of those elections occurred on June 28th. And now only two. And people said, well, I voted for you already. I said, no, you didn't vote because of the fact that the elections were split. Congress and state senate is August 23rd. So the environment hopefully will be a beautiful sunny day, 75, 80 degrees, not 95, so be so hot outside. But also, you know, it's August 23rd and people have their children in camp. And then when children come out of camp, to the extent that people can, they go away for a week or 2 weeks before school starts. So the expectation is going to be a very, very low turnout. And that's why I am going to be out there now and in the future up until August 23rd, communicating with people at the bus stop, at the train stations, in their developments, in their community, at their church, and other places like that to communicate loud and clear who I am, what I've done, and why they should vote for me on August 23rd. And there are three other candidates that are in the race. Angel Vasquez, Ruben Vargas, and Francesca Castellanos. So there's four candidates totally in the race. And what I say to everyone, this is democracy. In democracy, you don't have a dictatorship. And so people have a right to run as long as they meet the minimum qualifications to run. But I feel that based on my experience, my depth of service in the city of New York, served for 12 years in the city council. I co-chaired the Black, Latino, and Asian Caucus when I was in the city council for 8 years. I chaired the education committee for 8 years. And now I've been in the state senate since January of 2019. And we, meaning very progressive individuals, defeated the IDC. People know that the IDC is the Independent Democratic Conference, and those are 8 people that were Democrats that worked together with the Republicans in order to make sure that the housing, the education funding, and all of the things that we've been fighting for to make sure that that did not happen. That's why when the election came,
in September of 2018, 6 of the 8 individuals that were part of that agreement with the Republicans were voted out of office. And so I replaced one of them myself. Bueno, la condición para mí, yo espero que por lo menos la temperatura esté cómodo y no muy húmedo y no muy caliente. Pero en sí lo que sucedió es que actualmente el 23 de agosto van a haber elecciones para 2 rangos, el Senado y también el Congreso. Pero recientemente hubo otra primaria demócrata que fue el 28 de junio. Y eso fue porque como resultado de una demanda controlado en sí por los republicanos, ellos dividieron las 2 primarias. Entonces, en junio hubo las primarias para otras posiciones, tales como de gobernador, para fiscal del estado, para la asamblea y otras posiciones. Entonces, ahora en agosto solamente son 2, Congreso y el Senado. Entonces, el ambiente actualmente es que el 23 de agosto en realidad es cuando la mayoría de los campamentos de verano, de los programas escolares de verano ya terminan. Entonces las personas se van de vacaciones. Entonces esperamos que la participación electoral va a estar muy bajo. Pero eso no me va a restar a mí porque yo voy a continuar lo que estoy haciendo todos los días. Voy a estar afuera, voy a estar donde están los trenes, voy a estar donde están las paradas de autobús, voy a estar donde están la gente, el pueblo, y es lo que yo hago todos los días en todas las partes. Actualmente, y para esta contienda son 4 candidatos en total. Aparte de mí, también está Ángel Vázquez, está Rubén Vargas y está Francesca Castellano. Pero lo que yo siempre le digo a las personas, que eso es la democracia. No estamos en una auditoría, todas las personas tienen el derecho de postularse siempre cuando ellos cumplen con los requisitos. Pero yo tengo fe que mi experiencia es lo que me va a elevar para yo ser reelegido. Yo tengo experiencia como 12 años como concejal en el Consejo Municipal de Nueva York. 8 de esos años yo fui copresidente del CACOS para afroamericanos, latinos y asiáticos. Y también fui presidente del Comité de Educación. Y desde el 2019 he servido en el Senado de Nueva York. Como yo entré a lo que es el Senado, es que yo fui un grupo de personas, de candidatos, que lo postulamos para quitar lo que se llama el IDC. El IDC fue un grupo de demócratas, se eligieron como demócratas, pero hicieron una alianza con los republicanos en el estado de Nueva York, dándole control de la Cámara del Senado a los republicanos, aún ellos estando en la minoría cuando estamos hablando de cuántos republicanos se representaban. Entonces, hacer esa alianza, los republicanos estaban en poder. El resultado de esa alianza fue que entonces los proyectos de ley que tienen que ver con ayuda de vivienda, con fondos para la educación, eso todo estaba paralizado. Entonces, hay personas como yo que nos postulamos para tumbar esa alianza. Yo fui uno de los 6 que ganó en las elecciones en el 2018, en el septiembre de 2018. Muchísimas gracias, senador. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, hemos contado con la presencia del senador Robert Jackson, senador del Alto Manhattan del Distrito 31. Él ha estado con nosotros acompañándonos en medio de esta virtualidad y le agradecemos a él por su presencia. De igual manera queremos agradecer la asistencia de Joana García, quien ha tenido la labor de ayudarnos con la interpretación en el idioma original del senador, que es el inglés, y también haciéndonos la traducción al español. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias, Joana. Y éxitos. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte para publicidad y regresamos en breve.